Y para hablar de este tema nos acompaña el senador Óscar Ortiz, que es parte de la comisión parlamentaria que investiga los contratos de la CAMCE con el gobierno. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cómo evalúa, cómo califica estas últimas declaraciones de Gabriela Zapata? Gracias, Gabriela. Mira, aquí hay que analizar el contexto en el cual se realizan todas estas declaraciones. Primero porque parece que el gobierno, con toda su fuerza y con la ayuda del fiscal general, que aparece de comedido, creo, en todo esto, porque ni siquiera ha aparecido el fiscal que está investigando el caso, están tratando de negar a como dé lugar la existencia de un hijo entre la señora Zapata y el presidente Evo Morales. ¿Por qué es tan grave que haya tenido un hijo? Eso es lo importante que quisiera que analicemos, porque a partir de ello tratan dos objetivos. Uno, primero, de victimizar al presidente, de decir, fue engañado por la señora Zapata. Esa fue la primera tesis que aparece el jueves pasado. Esto, claro, se cae ante la opinión pública, porque imagínense que es difícil, como ella misma dijo, que una joven, que no sabemos si tenía 17, 18 años cuando comienza esta relación, incluso queda embarazada, difícil pues engañe a alguien que no solo tenía 30 años más, sino que ya era el presidente. Imagínense engañar al presidente del país con 30 años menos, es poco creíble. Y la segunda es que a través de tratar de desaparecer este vínculo, ¿no?, ellos tratan también de que desaparezca el posible tráfico de influencia, porque, digamos, este vínculo sería como la prueba. Yo no comparto con esa tesis, porque nadie niega, ni el presidente lo ha admitido, claro, ha negado tantas cosas que por ahí lo niega después, que hubo la relación de pareja íntima entre ambos, ¿no? Y por lo tanto, al existir esa relación, es lo que nos permite tener indicios de que hubiera habido ayuda desde el presidente para que ella obtenga estos cargos y a partir de estos cargos obtenga estos contratos. Y eso se ve comprobado por algo. El mismo gobierno ha admitido, porque han habido dos denuncias que son recogidas en la imputación del fiscal, una de la ministra de Transparencia y otra del ministro de la Presidencia, que dicen que la señora Zapata habría ejercido tráfico de influencia con ayuda de la señora Choque desde una oficina del Ministerio de la Presidencia. Ahora, claro, nos tenemos que preguntar, para influir hay que tener poder. ¿Cuál era el poder? No creo que dos señoras, como dice un papel cada vez más lamentable el ministro Ferreira, solo con un certificado de nacimiento hayan podido visitar ministerios, hayan podido visitar a yacimientos, a Comibol, a Misicuni, a San Buenaventura, al Ministerio de Obras Públicas y decir, mire, tenemos este certificado de nacimiento, la señora mamá de un hijo del presidente, ahora le dan un contrato. Cualquier ministro, pues, cualquier persona, ¿no?, llamaría y pediría confirmación, diría, es verdad que esta señora tiene una relación, hay que ayudarla, no hay que ayudarla. ¿Quién avalaba esto entonces? Eso pues es la gran pregunta, eso, como decimos comúnmente, esa es la pregunta del millón. Difícilmente, si los ministros y estas autoridades no supieran que atrás de la señora habría alguien muy poderoso, le hubieran ayudado esos contratos. Entonces ahí es donde no cuadra, podríamos decir, el eslabón perdido de toda la argumentación del gobierno. Y nos tratan de llevar a toda la población a esta discusión casi novelesca, ¿no? Si hubo hijo o no hubo hijo. El propio fiscal sale a decir, este formulario nacido vivo es falso. La señora Zapata dice, a mí me lo entregó el abogado del presidente, que además me pidió que tenga oculta. Pero lo que se trata es, y la opinión pública debe tenerlo claro, es de ocultar este vínculo para decir, el presidente fue una víctima, poco creíble, y además, como no hay este lazo, ya no existe posible tráfico de influencia, el presidente no tenía nada que ver con ella, ¿no? Además, aquí hay otros hechos que se van a seguir investigando, en el sentido de que el presidente dijo que no la había desde 2007, se probó que esto es mentira. El gran problema, Gabriela, es que el presidente ha mentido en este caso, el vicepresidente ha mentido en este caso, los ministros están mintiendo. Entonces, la población ve tantas contradicciones que ya ha perdido toda credibilidad el gobierno. ¿Y qué pasa mientras tanto con la comisión parlamentaria y las investigaciones que realiza? La comisión está en otro mundo, Gabriela. Podríamos decirle, están, por así decir, en la luna. Mientras hay todo este escándalo en el país, la comisión pretende que el trabajo se circunscriba solo a revisar unos papeles limitados, en el cual nos han negado que hayan papeles sobre la señora Zapata. Todos esos papeles de los certificados, por ejemplo, del Ministerio de Educación, de los certificados de nacimiento, nosotros además hemos pedido en el Servicio de Impuestos Nacionales, en Fundempresa, en la AFP, nos niegan, ni siquiera los piden, no quieren pedirlo, dicen que no hace falta pedir ningún documento sobre la señora Zapata o sobre CAMCE. Entonces la comisión pretende que solo con revisar algunos documentos que proporcionan las empresas públicas y hacer unas visitas técnicas,
todos debemos entender, el tráfico de influencia, pues difícilmente hay un contrato de tráfico de influencia, ¿no? Claro. O difícilmente en las construcciones o en los equipos hay una placa que diga esto se compró con tráfico de influencia. Entonces, esto exige mucho más complejidad en la investigación, requerir todos aquellos documentos paralelos y obviamente no se puede llegar a conclusiones como está pretendiendo hacer la comisión sin hacer las entrevistas en audiencias públicas a todos los involucrados. Porque es en las afirmaciones de cada uno de ellos, en las posibles contradicciones en que incurran ellos y entre ellos, es que vamos a poder descubrir la verdad. Imagínense que un fiscal pudiera hacer una investigación sin interrogar a alguno de los supuestos responsables. Ese es lo que están tratando de hacer con la comisión. Pero eso no se va a dar de aquí a un corto tiempo porque supuestamente hay periodos definidos para cada cosa. Bueno, ese es el plan de trabajo. Según nuestro plan de trabajo, todo marzo era para conseguir documentación, después venían las visitas de campo, después venían las entrevistas de audiencia pública y recién a fines de mayo se debía sacar informe en conclusiones. Pero la semana pasada, Gabriela, hemos protestado nosotros y hemos denunciado, ya han sacado un informe conclusivo sobre yacimiento. Aunque le ponen preliminar, ya dicen que no hubo ningún delito. Y seguramente esta semana van a tratar de hacer lo mismo sobre Comibol. Ya había unas declaraciones por prensa de la presidenta de la comisión. Está todo bien, no hemos encontrado nada malo. Sin entrevistar a nadie, ya hay un sin informe. hacer ninguna audiencia, ya está el informe. Obviamente nosotros nos hemos negado a firmarlo, hemos presentado memoriales diciendo que rechazamos eso. Hemos pedido que se convoquen pues a la señora Zapata, al fiscal, a los presidentes en ese caso yacimiento, y así debía hacerse en cada caso si ellos quieren manejar esto por caso. Entonces, está claro que es una comisión que yo la he llamado, a este paso va a terminar siendo tristemente conocida como la comisión del encubrimiento y no de una verdadera investigación. ¿Qué hacer entonces como oposición? Bueno, nosotros estamos tratando de hacer investigaciones paralelas, primero denunciando toda la falta y demostrando toda la falta de voluntad de llegar a la verdad que existe al interior de la comisión, y por otro lado tratando de conseguir la información con otras vías para poder informar a la opinión pública cuál es la verdad y cuáles son las verdaderas responsabilidades. ¿Serán válidas, jurídicamente hablando, después de estas conclusiones? Mire, aquí hay algo que yo creo que va a ser muy contundente, es lo mismo que en el Fondo Indígena. El gobierno se ha negado, ha puesto todos los obstáculos, ni siquiera quisieron convocar a declarar a la exministra Chacollo y a los exministros como el de Economía y a todos los miembros del directorio. Pero la opinión pública ha tomado un juicio. Entonces quizás aquí en la Asamblea Legislativa, con la mayoría que tengan ellos, puedan aprobar con su mayoría un informe, pero ese informe no va a coincidir con el juicio de la opinión pública, que al final va a ser el más importante. Pero así como pasó en el Fondo Indígena, donde la oposición cuestiona que las cabezas, los verdaderos responsables, no están pagando por lo ocurrido, ¿ocurrirá lo mismo con este caso? Bueno, ya está ocurriendo. Es nuevamente, parece que es un modus operandi del movimiento del socialismo, echar la culpa a los de abajo, que queden 2 o 3 personas presas y evitar siquiera convocar a los de arriba, porque sabe que en el momento que se lo convoque no van a poder defender las tesis que están formulando para tratar de encubrir las responsabilidades que tienen quizás, posiblemente en este caso, el presidente, es lo que hay que verificar, y otros ministros, porque claramente, imagínense, si todo se hacía desde el Ministerio de la Presidencia, ¿cómo es posible que el ministro de la Presidencia siga tranquilo en su cargo y encima se dé el lujo de denunciar y después por algo no aparecerá en los últimos días? Entonces claramente debería ser uno de los primeros convocados para verificar si tiene o no responsabilidades. Bien, muchísimas gracias, senador. Nos mantendremos atentos a este trabajo que lleva realizando la Comisión Parlamentaria en torno al caso Zapata-Camce. Continuamos con más en la revista.